Hola, hola, mis queridísimos amantes del chisme y las noticias del mundo del espectáculo turco. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos la información más jugosa y los secretos mejor guardados de sus celebridades preferidas. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo que literalmente nos explotó en la cara. ¿Están listos para saber el secreto que Kerem Bürsin ha estado guardando bajo 7 llaves y que, atención, Hande Erçel ha destapado sin querer queriendo? Pues sí, como lo oyen. La noticia de hoy es de esas que te dejan con la boca abierta y queriendo saber más, así que abróchense los cinturones porque este viaje está por comenzar. Antes de que sigamos, un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola exclusiva, ni un solo vídeo como este que les estamos preparando con tanto cariño. Además, activar la campanita les asegurará que sean los primeros en enterarse de todo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más queridas y comentadas en el mundo del espectáculo. Su química en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Desde entonces cada movimiento, cada mirada, cada interacción entre ellos era analizada y celebrada. Su ruptura, por supuesto, causó una gran conmoción y dejó a muchos corazones rotos. Pero a pesar de que ya no están juntos, siguen siendo figuras públicas muy relevantes y todo lo que hacen sigue generando un gran interés. Y es precisamente ese interés lo que nos trae aquí hoy. Porque resulta que en una reciente entrevista, Hande Erçel, en un momento de sinceridad y quizás un poco de descuido, dejó escapar una información que revela un aspecto muy personal y hasta ahora desconocido de Kerem Bürsin. No se trata de nada escandaloso, tranquilos, pero sí de algo que nos permite conocerlo un poquito más a fondo y entender un poco mejor su personalidad. Pero antes de revelar el secreto, quiero ponerlos un poquito en contexto. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es un actor talentosísimo, guapísimo y con un carisma arrollador. Siempre lo hemos visto como una persona segura de sí misma, con una actitud positiva y un sentido del humor contagioso. En sus entrevistas, siempre se muestra abierto y dispuesto a compartir detalles de su vida y su carrera. Sin embargo, hay ciertos aspectos que siempre ha mantenido en privado, quizás por timidez o quizás por simple discreción. Y es precisamente uno de esos aspectos privados el que Hande Erçel reveló sin querer. En la entrevista, la periodista le preguntó sobre sus exparejas y cómo recordaba su relación con Kerem. Hande, con una sonrisa nostálgica, comenzó a hablar de lo mucho que admiraba la ética de trabajo de Kerem, su dedicación a sus proyectos y su pasión por la actuación. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces la periodista le preguntó sobre algún defecto o manía que Kerem tuviera. Hande dudó un momento como sopesando si debía o no responder. Y entonces soltó la bomba. Kerem es un poco coleccionista compulsivo de cómics, dijo Hande con una risita nerviosa. Al instante se dio cuenta de lo que había dicho y se tapó la boca con la mano, como arrepentida de haber revelado ese detalle. Pero ya era demasiado tarde. La noticia se había filtrado y, como era de esperarse, corrió como la pólvora en las redes sociales. Coleccionista de cómics. Kerem Bürsin, el galán de telenovelas, coleccionista de cómics. Muchos fans no podían creerlo. Algunos se sorprendieron, otros se mostraron encantados con la noticia y otros, simplemente, se burlaron un poco de la revelación. Pero lo cierto es que la noticia generó un gran revuelo y puso a Kerem Bürsin en el centro de la atención una vez más. Y es que si lo pensamos bien, no es tan sorprendente. En realidad, la pasión por los cómics encaja bastante bien con la personalidad de Kerem. Recordemos que el actor es un gran fan de la cultura pop, especialmente de las películas de superhéroes. De hecho, en varias ocasiones se ha declarado fan de Marvel y DC Comics. Además, su personalidad creativa y su imaginación desbordante lo convierten en un candidato perfecto para ser un coleccionista de cómics. Pero, ¿qué tipo de cómics colecciona Kerem Bürsin? Esa es la pregunta que todos nos hacemos ahora. ¿Será fan de Batman, Superman, Spider-Man o algún otro superhéroe menos conocido? ¿Coleccionará cómics clásicos o ediciones modernas? ¿Tendrá una colección enorme y valiosa o se trata de una colección más modesta y personal? Por supuesto, Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración al respecto.
Al parecer, la revelación de Ande lo tomó por sorpresa y no ha querido hablar del tema. Pero eso no ha impedido que sus fans se lancen a investigar y a tratar de descubrir más detalles sobre su afición secreta. Algunos han revisado sus redes sociales en busca de pistas, otros han contactado a personas cercanas al actor y otros simplemente han especulado sobre el tema. Lo cierto es que hasta el momento no se ha confirmado nada. Pero eso no ha impedido que la noticia siga generando un gran interés y que los fans de Kerem Bürsin sigan buscando información sobre su colección de cómics. Incluso hay debates acalorados en foros de fans sobre si prefiere Marvel o DC. Y es que en el fondo, lo que más nos gusta de este tipo de noticias es que nos permiten conocer un poco más a fondo a nuestros ídolos. Verlos en su faceta más humana, más cercana y más vulnerable. Saber que tienen hobbies, pasiones y secretos como nosotros. Y en el caso de Kerem Bürsin, la revelación de su afición por los cómics lo humaniza aún más y lo acerca a sus fans de una manera muy especial. Imaginen la cara de sorpresa de un fan que se lo encuentra en una tienda de cómics, buscando una edición rara de su héroe favorito. Sería un momento épico. Además, esta noticia nos demuestra una vez más el poder de las redes sociales y la capacidad que tienen las celebridades para influir en sus seguidores. No dudo que a partir de ahora, muchos fans de Kerem Bürsin se sentirán inspirados a explorar el mundo de los cómics y a descubrir nuevas historias y personajes. Y quién sabe, quizás algunos de ellos se conviertan en coleccionistas como su ídolo. Podríamos ver un aumento en las ventas de cómics en Turquía gracias a Kerem. Pero volvamos a la revelación de Ande. Fue realmente un descuido. Algunos especulan que Ande, de manera sutil, quiso mostrar un lado menos perfecto de Kerem, quizás para desmitificar un poco la imagen de galán intocable que muchos tienen de él. Otros creen que simplemente se le escapó en un momento de sinceridad, sin pensar en las consecuencias. Lo cierto es que independientemente de la intención, la revelación ha generado una conversación muy interesante. También hay que considerar el impacto que esta noticia podría tener en la imagen de Kerem. ¿Le perjudicará? Lo dudo mucho. En realidad, creo que esta revelación lo hace aún más atractivo y cercano a sus fans. Demuestra que es un hombre con pasiones y aficiones, como cualquier otro. Además, coleccionar cómics no es algo vergonzoso. De hecho, en los últimos años, la cultura del cómic ha ganado mucha popularidad y es vista como algo cool y sofisticado. Muchos famosos como Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson son conocidos por ser grandes fans de los cómics. Y ahora vamos a especular un poco sobre los posibles cómics que Kerem podría coleccionar. Dado su gusto por las películas de superhéroes, es probable que sea fan de los grandes clásicos de Marvel y DC. Quizás tenga una colección completa de Batman desde sus inicios. ¿O una edición especial de la primera aparición de Spider-Man? También podría ser fan de cómics más modernos y alternativos, como Watchmen o The Sandman. Las posibilidades son infinitas. Además, no olvidemos que Kerem es un hombre muy viajado y que ha vivido en diferentes países. Esto podría haber influido en sus gustos y en su colección de cómics. Quizás tenga cómics de otros países como Japón o Francia. O ediciones raras que haya encontrado en sus viajes. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo guarda Kerem su colección? ¿Tendrá una habitación secreta llena de cómics, organizada por editorial y año? ¿O los guarda en cajas en el ático, esperando el momento de desempolvarlos y releerlos? Me imagino a Kerem en sus ratos libres, leyendo un cómic con una taza de té turco. Y volviendo a la relación entre Kerem y Ande, esta revelación, aunque pequeña, nos recuerda que a pesar de su ruptura, todavía existe un vínculo entre ellos. Ande, de alguna manera, sigue conociendo aspectos íntimos de la vida de Kerem. Y aunque ya no sean pareja, es inevitable que sigan siendo parte de la vida del otro, al menos en cierto grado. Esta situación también nos plantea una reflexión sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta qué punto tienen derecho a mantener su vida privada alejada del ojo público? ¿Y cuál es la responsabilidad de los periodistas y los medios de comunicación a la hora de informar sobre sus vidas? Es un tema complicado, sin duda. En cualquier caso, la revelación del secreto de Kerem Bürsin ha sido una noticia inesperada pero muy bien recibida por sus fans. Nos ha permitido conocer un poco más a fondo al actor, entender un poco mejor su personalidad y descubrir una faceta oculta que lo hace aún más interesante y atractivo. Y aunque Ande Erçel probablemente se arrepienta de haber revelado este detalle,
lo cierto es que ha hecho un favor a los fans de Kerem Bürsin, quienes ahora lo admiran y lo quieren aún más. Gracias, Ande, por este pequeño pero valioso regalo. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. El secreto de Kerem Bürsin ha sido revelado. El actor, además de ser talentoso, guapo y carismático, es un coleccionista compulsivo de cómics. Una afición que, aunque desconocida hasta ahora, encaja perfectamente con su personalidad creativa y su amor por la cultura pop. Y quién sabe, quizás esta revelación inspire a Kerem a crear su propio cómic o incluso a interpretar a un superhéroe en la pantalla. En resumen, hoy les hemos traído la jugosa noticia de que Ander Ercel reveló, sin querer queriendo, la secreta afición de Kerem Bürsin por coleccionar cómics. Vimos cómo esta revelación, aunque inofensiva, causó revuelo entre los fans y nos permitió conocer una faceta más humana y cercana del actor. Descubrimos que su amor por los cómics encaja con su personalidad creativa y su afición por la cultura pop. Y finalmente reflexionamos sobre el poder de las redes sociales y la influencia de las celebridades en sus seguidores. Y especulamos sobre qué tipo de cómics podría coleccionar Kerem. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las noticias más jugosas, los secretos mejor guardados y los chismes más candentes de sus celebridades favoritas. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Se imaginaban a Kerem Bürsin coleccionando cómics? ¿Qué tipo de cómics creen que colecciona? ¿Les gustaría que el actor hablara sobre su afición y nos mostrara su colección? ¿Creen que Ander reveló el secreto a propósito o fue un accidente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden compartir sus teorías más locas sobre la colección de Kerem. Y por supuesto, antes de irse, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan coleccionando momentos felices como Kerem colecciona cómics. Hasta la próxima.